Solicitó la palabra el maestro Quirrín, Francisco Javier Ruiz Quirrín. Gracias, buen día, gusto saludarlo, presidente. Buenos días, maestro. Oiga, su retórica es muy contundente, pero hay una realidad también que no le debe ser ajena. Para el pueblo de México no hay oposición, salvo 2, 3 voces por ahí, PAN, PRI, bueno, ya, qué decir del PRD, excepto en Sonora, que conservó el registro. Pero bueno, para Juan Pueblo no hay oposición porque además no se establece una opción distinta que supere a la de Morena en su momento. Y por eso a muchos nos extrañó el hecho, en primer lugar, de que usted quisiera reelegirse, de alguna manera contradiciendo los objetivos del partido, de sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, está en Sonora, la referencia es obligada, es la tierra de Manlio Fabio Beltrones. Él y otros priistas estuvieron en contra de esa postura y usted pero arremetió durísimo contra ellos, y en lugar de hacer un llamado a la unidad, le metió duro y todavía pidió la expulsión, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas como que en lugar de alentar decepcionan. Y le reitero, no hay propuesta que establezca también con firmeza la pregunta de aquí de José Alfredo, decir, oye, ¿pueden ganar? Yo creo, es la percepción de todos, que a Morena todavía le alcanza para el 27 mínimo y hasta el 30. ¿Por qué? Porque el pie es el mismo, no cambia. Esa es la percepción que existe. Bien. Gracias, señor. Con afecto, con cariño y con aprecio, mi querido maestro, yo creo que hay que guardar las proporciones. No hay que irse para allá. Esta es la tierra de Calles, de Obregón, no, eso sí, pero de Luis Donaldo. Pero pues bueno, pues cada quien tiene sus afectos, ¿no? Y pues nosotros respetamos los afectos, pero pues no hay que comparar, ¿no? Yo lo que diría que en la vida y en la política hay que ser congruentes, hay que tener congruencia. Lo que tenemos que quitar en el PRI es los que quieren sentirse dueños del partido, los caciques, los que meten a los familiares, el tema del nepotismo. Eso es lo que hay que quitar. Los que tienen vínculos con el crimen organizado, los que tanto daño le han hecho al partido. Esos lastres es lo que le hacen daño al partido. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero hay una enorme diferencia. 2 veces he sido presidente del PRI. Primero, fui a una consulta interna y gané en los 32 estados de la República con cerca de 2 millones de votos. Por eso estoy muy agradecido con el priismo sonorense porque ganamos. El sufragio efectivo y no reelección era en la presidencia de la República. Pero ¿dónde está la incongruencia? Entonces sí se vale votar a favor porque el personaje que tú mencionas votó a favor la reelección de legisladores. Cuando iba a ser legislador, la votó a favor, pero cuando no les conviene en los cargos del partido, no. Hay que tener congruencia, hay que tener congruencia. Y en el partido, en la elección segunda que se aprobó en los estatutos, hubo una votación del Consejo Político Nacional en urna, secreta, pública. Gané con el 97% de los votos. Entonces yo estoy en la dirigencia del partido porque así lo decidió la militancia. Si a uno u otro no le gusta, pues ese no es problema mío, ese es tema de él. Y por eso es lo que nosotros señalamos, porque aquí en Sonora a lo mejor no todos se conocen como en otros estados, pero aquí en Sonora saben quién fue el candidato a senador, saben quién fue la candidata a diputada y saben que toda la parentela que tenían en el PRI, eso se acabó y yo no jamás tendré ni el menor mínimo no solo tema para no combatirlo y no señalarlo, hay que decirlo, son una bola de cínicos. El partido les dio todo les dio el partido. Sí sabes que hubo una multa al partido de 150 millones de pesos que tuvimos que pagar los priistas por la operación Zafiro que hizo Manlio Fabio Beltrones, más de 650 millones de pesos. Yo no tengo el tema de Andorra, señalado por tener 10.4 millones de dólares en Andorra. Ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo vínculos de haber estado ligado al asesinato de Luis Donaldo. Tampoco. Es él, no yo. Entonces, aquí, en su tierra y donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que actuar con responsabilidad y con compromiso y con mucho carácter. ¿Dónde están? Son los senadores cuando levantan la voz. Levantan la voz que para atacar al presidente del PRI, dime una declaración en contra de Morena.
en contra de López Obrador, en contra del gobierno. Entonces hay que tener congruencia y hay que tener carácter. Y si le falta, yo le presto, no tengan duda. Entonces hoy lo importante y lo fundamental para nosotros y para el partido, porque fíjense la respuesta. Hace unas semanas, el 4 de marzo, en el aniversario del partido, hicimos una convocatoria para que hubiera apertura, para que todo el que quiera estar en el partido regrese al partido, porque los necesitamos a todos, pero también necesitamos que haya priistas convencidos, priistas coherentes, priistas echados para adelante, no priistas acomodaticios que están en la nostalgia del poder. Eso no se puede, porque somos un partido de oposición, somos un partido, maestro, que tenemos que estar echados para adelante, somos un partido que no ha sido fácil enfrentar al poder, porque no es fácil ser opositor en el gobierno, contra el gobierno, no es fácil. Y yo quiero aprovechar primero para reconocerle a ustedes, los medios de comunicación, para reconocerle su apertura, su presencia, porque no se puede. Hoy les diría que la labor profesional del periodismo no solo es valiente, es heroica. Jamás en los últimos 40 años había visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde el gobierno de la República contra ustedes, los medios de comunicación, contra el empresariado, contra los políticos, contra la Corte, contra el INE, contra quien piensa distinto. Entonces no podemos callarnos. Por eso les agradezco, les valoro mucho que estén aquí, que vengan al partido, porque somos un partido en la oposición, y que puedan comunicar, informar. Eso nos ayuda y se los agradecemos. Pero no es fácil y tenemos que enfrentar al poder. ¿Y por qué tenemos que resolver los temas de seguridad y de fondo? Porque es una simulación. ¿Cómo se va a resolver el tema de seguridad? Cuando se resuelva de raíz. Enviar delincuentes o mandar delincuentes, usted lo sabe, se sustituyen por otros. Hay que ir con los políticos que están vinculados al crimen organizado. Porque esa política de abrazos y no balazos generó que se arraigara el crimen organizado en los estados y en el país. Porque eso es lo que se tiene que resolver. Porque hay políticos, gobernadores, legisladores y alcaldes de Morena que están vinculados al crimen organizado. Son los narcopolíticos de Morena. Y a esos es a los que hay que investigar y a esos a los que hay que meter a la cárcel. Porque eso es lo que va a resolver el país. No con decisiones maquilladas, no. Eso es lo que se tiene que investigar. Y tener una política económica de fondo, una política económica que verdaderamente resuelva los temas del país. Y por eso este es un gobierno que quiere asustar a la gente, que quiere asustar a los políticos. Entonces, ¿qué hacen? La persecución política, las fiscalías, el tratar de asustar, el callar a la oposición. Entonces, eso no lo podemos permitir. Porque si permitimos que nos callen, que nos amedrenten, aquí vamos a tener una dictadura. Y no podemos permitir que se rompa el régimen democrático en México. Lo tenemos que defender. Eso es lo que hace un partido histórico como el nuestro, y siempre lo hemos dicho. En el partido todos son bienvenidos. En el partido todas las voces se respetan, sí, pero para ayudar al partido, para trabajar por el partido, para que seamos un partido de propuesta, un partido echado para adelante con carácter. Por eso a un servidor jamás, se lo he dicho al gobierno, a mí ni me asustan, ni me doblan, ni me echan para atrás. Siempre estaré de frente, porque a diferencia de otros, cuando empezó la persecución política hace 6 años, yo me quedé aquí en México. Y yo me quedé aquí a enfrentar este gobierno cínico y autoritario de Morena, y voy a trabajar todos los días que sea necesario para que haya democracia, para que se respeten las libertades y para que trabajemos juntos y ganemos las elecciones. Gracias, presidente. Gracias. Solicitó la palabra el compañero Gilberto Armenta, acá, del medio El Mensajero. Gracias, Iracema. Bienvenido, presidente, Gracias, muy amable. Gracias, Gilberto. A Sonora de nuevo. Este mensaje durísimo a Beltrones, al senador Beltrones, incluye a los grupos de él aquí en Sonora, bien identificados por todos nosotros que ahorita pues están distanciados del partido. Y también preguntarle, presidente,
Gerardo Fernández Noroña ya dijo que lo esperen a que regrese, porque si ya le echaron bronca, ahora viene, y también dice que le van a tener que comprobar que viajó en clase Premier o en primera clase a Francia, a Estrasburgo, al evento ahí, para que nos dé la actualización sobre eso. Y en lo local, presidente, Antonio Estiazarán es el mejor perfil ahorita, o es el perfil más fuerte para competir por la gubernatura en el 27. El PAN, que ha ido coaligado con el PRI en las últimas elecciones aquí en Sonora, pues lo tiene prácticamente personalizado la posible candidatura con él. Preguntarle primero qué opina usted del Toño Estiazarán y esa posible aspiración a la candidatura, y si el PRI sigue contemplando esa alianza con el PAN y con el PRD, que aquí, como dijo el maestro Quirrín, pues es partido local aquí en Sonora. Muy bien, Gilberto. 4 muy buenas preguntas. Muy buenas, y además eso nos ayuda. Hay algo que siempre ha caracterizado a los sonorenses. ¿Qué los ha caracterizado? Determinación, carácter, palabra, compromiso, y eso vale. Y en ese sentido, yo te puedo decir que soy una gente de palabra comprometida. Yo cuando digo algo le pongo nombre y apellido. Fue para Beltrones. Yo no tengo tema. Y a mí jamás me ha gustado que me digan, por lo menos a mí, que si soy de este o si soy de otro. Yo lo que les puedo decir es que todos los priistas aquí tienen nombre, tienen apellido y tienen credencial de elector. Y a todos esos priistas no solo son bienvenidos en el partido, los necesitamos. Y necesitamos que nos ayuden, que nos apoyen, no a Alejandro Moreno, al partido. ¿Por qué? Porque fue un gran priista, un gran militante del PRI, quien inició la construcción de nuestro partido de aquí. Y lo que necesitamos no solo es esa esencia, ese carácter, ese compromiso para convocar a la cohesión del partido. Entonces, las respuestas, como siempre se dice, ¿a qué obedecen? A los mensajes, a las respuestas. Entonces, contestación clara a los mensajes que mandan. Yo soy directo y claro. Entonces, aquí en el partido, a todos los necesitamos, siempre serán bienvenidos. Aquí hay cuadros del partido que colaboraron en una administración, que colaboraron en otra, o son militantes del PRI, y todos ellos son bienvenidos.